Así si es posible que alguien grabe en vez de Abraham. Eso también estaría muy bien, que alguien aprendiera, alguien que ya saben que no haga tantas preguntas y que no tenga una voz como la de Abraham o la mía. Todo eso salió en el video, Exacto. Bueno, y la otra vez también nuestra. Bueno, es que imagínate si mi voz cómo suena desde acá, cómo suena la tuya ahí junto a la cámara. Pero el micrófono está allá. ¿En serio? Pero también graba desde ahí, ¿no? No, ya una vez que comenzaste el micrófono ya no. Ah, ¿en serio? Ah, bueno, ok, entonces olvídame. Ah, ok. Bueno, entonces, hola, hoy tenemos a Diego. Bueno, primero estamos en el Seminario Estudiantil de Altas Energías y Gravitación. Este es un seminario para estudiantes de últimos semestres de licenciatura, maestría y doctorado, que nos dediquemos preferiblemente a estas áreas. Es un seminario técnico en donde, bueno, vamos a hablar más seriamente de estos temas. Es un seminario para discutir, entonces siéntanse libres de interrumpir en cualquier momento con preguntas, comentarios. Hoy tenemos a Diego por segunda vez en el seminario. Hace que un año nos presentó los primeros pasos que daba en esta dirección de su investigación. Y ahora ya la siguiente semana va a ser su examen profesional. Sí. Yo dije que voy a llevar una matraca. ¿Sí escuchaste, no? Y entonces, entonces ya nos va a presentar lo último que tuvo, ahora sus pensamientos ya como una persona más seria o más crecida en el ámbito científico. Vamos a comparar qué tal está con respecto a la de hace un año. Y entonces Diego trabaja se va a titular, ya va a terminar, se va a titular de la licenciatura. Diego trabaja con César León Monsalvo, ¿no? Simón López Monsalvo. Ah, Simón López Monsalvo. Okay. Que trabaja, ahorita es investigador en la UAM. En la UAM Azcapotzalco. Ajá, y es es del grupito de trabajo de Hernando Quevedo del IPN. Entonces, y también hoy tenemos que ser especialmente duros porque Diego está practicando para su examen profesional. Entonces, en serio, péguenle con todas las preguntas que puedan, desde física fundamental, desde que es una partícula, todo eso, todo, ¿ok? Entonces, eso yo no lo sé. Vamos a darle. Bueno. Pues antes de comenzar me gustaría explicar exactamente el título. Espacio-tiempos como variedades estadísticas. Primero, pues espacio-tiempos, ¿no? ¿Qué es el espacio-tiempo? Simplemente ahorita lo voy a mencionar como el lugar donde vivimos y más adelante voy a especificar matemáticamente cómo lo estamos modelando o cómo creemos que es el mejor modelo que tenemos de un espacio-tiempo. Ahora, variedades estadísticas, esas va a ser necesario que las explique conforme va progresando esta charla. Las voy a definir bien a lo largo de la primera parte. Ese va a ser mi primer objetivo, ver bien qué es una variedad estadística y juntarlo con la termodinámica, tanto con mecánica estadística, con la física microscópica, con la física macroscópica, que es la termodinámica. Ahora, ¿a qué es a lo que voy? Tal como está en el resumen, en el cartelito que se hizo, hay una pregunta que me hago en la tesis. ¿Es la gravitación un fenómeno emergente? Muchas personas estudian este problema viendo si la gravitación es emergente o no. En esta charla yo no voy a tratar la dinámica de la gravitación, es decir, las ecuaciones de Einstein voy a suponer que salen de algún lado, pero voy a suponer que las ecuaciones de Einstein ya están. Lo único que voy a hacer emerger va a ser el espacio-tiempo, que son las dos cosas fundamentales que necesitaríamos hacer emerger para una gravitación. Esa sería en sí la pregunta que quiero contestar a lo largo de esta charla. Pero ¿por qué hacerlo, no? ¿Cuáles fueron las motivaciones que tenemos? Hace mucho tiempo, Ted Jacobson pudo escribir las ecuaciones de Einstein en forma de la primera ley de la termodinámica. Desde ahí se empezaron a ver
indicios de que la gravitación podría no ser una teoría fundamental y que podría emerger de otra teoría. Entonces, como ven, el título de esta diapositiva es termodinámica geométrica. Pues le puse así. Voy a explicar por qué. Entonces, no puedes hablar de termodinámica si no mencionas pues, las 4 leyes, ¿no? En particular, pues ya todos nos sabemos, espero aquí que nos sepamos las 4 leyes. Me voy a enfocar más en ver el lado geométrico de las primeras 2. De hecho, no sé si exista ya la geometrización de la termodinámica por completo. Ha habido propuestas a la Kara-Teodorí, o como Hernando Quevedo la trata, GTD, geometrotermodinámica. Él hizo su propia propuesta para geometrizar la termodinámica. Sin embargo, le quise poner termodinámica geométrica porque estoy tratando la ley 0 y la ley 1 en forma geométrica. Las dos, la ley 2, pues es una flecha entre procesos. Y bueno, y la tercera ley, ¿no? Es una restricción. Sí. ¿Por qué los sistemas solo pueden intercambiar energía en forma de trabajo y de calor? ¿En qué sentido? Justo eso te estoy preguntando, ¿en qué sentido? O sea, tienes un sistema térmico o termodinámico. Tienes un sistema termodinámico y entonces con su entorno, o sea, ¿cómo es que divides? Más bien, ¿cómo es que divides esas dos? ¿Cómo dices que toda la energía que intercambia o es trabajo o es calor? ¿Qué es trabajo y qué es calor? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, trabajo es, como sabemos, algo que nosotros podemos sacarle provecho, ¿no? El calor a veces no lo podemos, por ejemplo, en la fricción, el calor que sale de la fricción, pues no lo podemos usar a nuestro favor porque no tenemos una herramienta. Entonces todo lo que no sea trabajo y que no pueda aprovechar es calor. Ya. No sé si me falte algo ahí. Diego, ¿qué es entropía? Ahorita voy a explicar bien. Permíteme por eso. Ok, entonces la ley 0 me gustaría tratarla definiendo bien las variables de estado, como las conocemos como extensivas e intensivas, y definir el equilibrio termodinámico como dos sistemas estén en equilibrio si todas sus variables termodinámicas son iguales. Muy a la Kallen. Y la ley 1 la voy a transformar en una unoforma. Muy bien, entonces voy a empezar a construir el espacio-fase termodinámico para tratar de pegarlo a la teoría microscópica de un sistema. Entonces lo que necesito primero es, bueno, unos n reservorios. El lado izquierdo de la ecuación, la primera igualdad, representa lo que cualquier teoría física mínimo necesita. Necesito medir cosas. Y esas cosas que mida, cuando voy y mido con un termómetro la temperatura de un sistema, necesariamente es un promedio. Entonces este va a ser el promedio de alguna variable aleatoria, de algún observable, y eso es lo que voy a medir, un número real, una PA. Pueden ser n de ellos. La segunda igualdad es en lo que se va a enfocar mi tesis o la charla, que es en particular, así voy a medir. Mi teoría, eso es lo que va a decir. Así es como voy a sacar los promedios. Esta variable aleatoria lo voy a representar que está definida en un espacio muestra gamma, y ρ va a ser la medida de todo ese espacio gamma. Entonces es así como voy a sacar promedios. En este caso particular es de donde voy a obtener las variedades estadísticas. Si no quisiera irme por ese lado, esta segunda igualdad está mal, y es más bien ahí ponga su teoría con la cual va a obtener los promedios que nosotros medimos, ¿no? Esta es como la forma estándar, ¿no? Esa es una forma estándar, la más estándar, ¿no? Y bueno, y aquí también, nótese que no estoy definiendo alguna ρ particular, la ρ no es única, lo único que tiene que respetar es que los promedios de estas variables aleatorias me tienen que dar esas PAs. Eso es lo único que le voy a pedir al volumen, a la medida ρ. Muy bien, ahora, ¿cómo voy a definir unívocamente a esa medida ρ? Voy a utilizar el principio de máxima entropía. Para eso voy a definir primero una función de ignorancia microscópica h de ρ igual a menos el logaritmo natural de ρ, y obviamente la entropía macroscópica. Ahora preguntabas qué es la entropía.
Me gusta ver la entropía como una función de ignorancia. ¿En qué sentido ignorancia? Vamos a ver un ejemplo un poco más a la mano. Imagina que yo te doy un dado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Un dado que tiene números. ¿Cuál es la probabilidad de que te salga el número 1? Un sexto. Solo si es un dado con 6 caras. No, no es cierto. Suponiendo que es un dado con 6 caras, entonces la probabilidad de que salga 1 es un sexto. ¿Pero por qué? Porque no tienes ninguna otra información. No te he dicho nada más acerca de ese dado. No te he dicho si el dado está cargado. No te he dicho cuántos experimentos he hecho. Entonces, no tienes ningún otro motivo para decir que las probabilidades entre los números son diferentes. Entonces, no puedes decir más que todas son iguales. ¿Ok? En este sentido, estoy utilizando el principio de razón insuficiente porque no tengo ningún otro motivo. Entonces, a cada probabilidad de cada lado del dado le estoy dando un sexto. Entonces, esto quiere decir que mi función de probabilidad es continua discreta, ¿no? Continua discreta. Es discreta pero uniforme. Cada valor mide lo mismo, ¿no? Esto me va a maximizar mi función de entropía macroscópica. En ese sentido, de mi teoría física, lo único que conozco es exactamente los promedios. Si se dan cuenta, es diferente la pregunta. Con los dados había las probabilidades y aquí solo conozco el promedio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el procedimiento de responder la pregunta es distinto. Porque por un lado, por el principio de razón insuficiente, a los dados les coloqué un sexto en cada cara y lo que obtengo es maximización de la entropía. Por este lado, lo que voy a pedir, porque sigo de acuerdo con el principio de razón insuficiente, es maximizar la entropía para que se cumpla el principio de razón insuficiente y me dé probabilidades que maximicen la entropía para cada valor promedio. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Con un principio variacional. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Y por qué definirla como un logaritmo? ¿Qué? ¿Por qué no se te ocurre otra función que puedas tener por ahí? Tiene que cumplir ciertas propiedades la función. En teoría de la información, en lugar de entropía microscópica, se le conoce como función de información, nada más a menos el logaritmo natural de Rho. Entonces se puede demostrar, bueno, antes de eso, tienes 3 características que le pides a esa función información. Una es que sea solo función de las probabilidades. 2, tiene que ser una función suave. Y 3, que si tú tienes 2 eventos con probabilidades P y Q de la función información, y estos 2 eventos sabes que son independientes, entonces necesariamente la información que ganas debe de ser igual a la suma de la información que ganarías con los 2 eventos independientes. Entonces se puede demostrar que bajo las 3 cosas que les acabo de mencionar, la única función que cumple con eso debe de ser K logaritmo de P. ¿Okay? Donde K es una constante arbitraria, ¿no? Entonces en particular aquí estoy suponiendo la entropía con la K de Boltzmann igual a 1, ¿no? Vale, gracias. Sí. Muy bien, entonces hago el principio variacional donde mi lagrangiano va a ser el lagrangiano a minimizar con respecto a Rho va a ser donde aquí tengo la función de entropía. Voy a utilizar el método de multiplicadores de Lagrange. Entonces lo que quiero es que este volumen esté, ¿cómo se le llama? Que sea una probabilidad, que esté normalizado a 1. Entonces para eso voy a meter el multiplicador de Lagrange W y quiero que exactamente cumpla lo que dije al principio, que los promedios me den exactamente los PAs. Y voy a meter estos multiplicadores de Lagrange QA y si se dan cuenta tienen que ver exactamente con los reservorios que estaba poniendo al principio. Pero no me quedó claro, ¿qué es L? L, el lagrangiano que voy a minimizar bajo el principio de máxima entropía. Ya. O sea, Quiero maximizarlo bajo el principio de máxima entropía, pero que cumpla estas cosas además usando el método de multiplicadores de Lagrange. 1, que esté normalizada, y 2, que cumpla con los promedios, que era lo que quería, ¿no? Desde el principio. No quiero cambiar eso. Entonces, simplemente haciendo la derivación, obtengo una Rho0 que es igual, espero que todo el mundo la conozca, es la forma de Gibbs-Boltzmann de mecánica estadística. Y es conocido el potencial W, a W le voy a llamar potencial,
y es simplemente el logaritmo natural de la función de partición, así se conoce. Ahora, cambiando un poco de tema, ya hice la conexión microscópica un poco. Entonces ahora lo que les quería definir es una variedad de contacto, ¿no? La definición formal está ahí, sí, para los que gustan leerla. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Necesito una variedad diferenciable de dimensionalidad impar, 2n+1, y necesito una distribución que sea maximalmente no integrable. Que sea maximalmente no integrable quiere decir que va a existir, ¿sí? ¿Por qué 2n+1? ¿2n+1? Si no, no puedo armar la variedad. O sea, una variedad de contactos solo puede ser de dimensión impar. Pero ¿por qué en tu teoría, bueno, lo que estás manejando, por qué es 2n+1? Porque lo que quiero armar es el espacio fase termodinámico que tiene variables intensivas, sus variables extensivas que son las conjugadas, entonces ya tienes 2n y el potencial. ¿Ok? Ajá. Pero ¿qué pasa con la estructura sintética del espacio fase? O sea, el espacio fase es de 2n, ¿no? Pero en este caso es un espacio fase termodinámico. Lo voy a armar con las variables que te dije exactamente. Pero vas a definir otra cosa, ajá. Pero sí tiene razón, porque en la estructura sinfléctica, pues para hablar de estructura sinflética tiene que ser 2n, Ajá. para poder meter los países de Poisson, ¿no? Uh-huh. El canónico conjugado. Entonces, ¿no has visto cómo podría? Existen unos, se llaman paréntesis de Jacobi. Ahorita te lo confirmo, ¿no? Dame unos minutos. Y sí, cumplen lo mismo, pero solo para funciones que le llamamos de estricto contacto. Solo contactomorfismos cumplen con la misma propiedad que los paréntesis de Poisson, pero cumplen una propiedad muy rara, ¿no? Estos paréntesis no conmutan con las constantes. Y como los paréntesis se ven como derivadas, entonces podrías decir que la derivada de una constante no es cero. Pues tienen cosas más raras, ¿no? Es una estructura, por decirlo así, más rica, pero habría que definir bien todo eso, ¿no? Y no es el propósito ahorita. Pero bueno. Entonces es una distribución maximalmente no integrable de hiperplanos de codimensión 1. Lo que quiere decir eso es simplemente que existe una unoforma en ese espacio tau de 2n+1 dimensiones. Esto quiere decir que es maximalmente no integrable por el teorema de Fubini, y la unoforma por el teorema de Darboux. Dadas unas coordenadas la puedo poner de esta forma. Obviamente utilicé las mismas letras para que fuera obvio, ¿no? Oye, pero el teorema de Darboux es para cualquier... También hay un teorema de Darboux para aquí. No manches. Sí. Sí, gracias, está bien. Entonces, en geometría simpléctica también tenemos una unoforma, ¿no? Pero que en el espacio, no en el espacio fase, sino en la tangente, la unoforma más o menos se ve así. Entonces, lo que nos interesa en mecánica hamiltoniana es la dinámica, y la dinámica me la va a dar cuando esta unoforma sea cero. La dinámica de esto me la va a dar cuando esta unoforma sea cero. ¿Cuál es la dinámica que voy a considerar? Procesos en equilibrio termodinámico. Si se dan cuenta, ¿qué pasa si igualo esto a cero? Lo paso. ¿Y eso qué es? Despejamos, ¿y eso a qué se parece? Es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, con esta unoforma voy a definir los espacios de equilibrio cuando tenga el kernel de eta, ¿no? En el mismo sentido que aquí, cuando esta unoforma es cero, entonces aquí Q es igual, no, dQ dt es igual a Q punto. Pero solo cuando esto es cero se cumple esto, mientras Q y Q punto son coordenadas distintas. Aquí igual, solo cuando se cumple esto estoy en espacios de equilibrio, mientras Q, P y W son coordenadas distintas. ¿De dónde voy a sacar a eta de todo lo que había dicho antes? Lo que quiero en los procesos de equilibrio es que en promedio mi entropía se quede igual, ¿no? Voy moviendo poco a poco en una curva y quiero que punto a punto la entropía no cambie, ¿no? Eso es lo que definimos como un proceso cuasi estático.
Entonces lo que quiero es que la diferencial de la entropía en promedio sea 0. Y la diferencial de la entropía en promedio, obtengo la unoforma, me da exactamente la unoforma que quiero, y lo que quiero definir son procesos en equilibrios cuando eso es igual a 0. Entonces los procesos en equilibrio simplemente van a ser curvas cuyo vector tangente punto a punto evaluada en esa unoforma son 0. Pero eso no está necesario. Ok, una vez dicho eso, entonces con eta vamos a separar todo el haz tangente del espacio fase termodinámico en direcciones reversibles y direcciones irreversibles. Ahí están ya puestas cuáles son las direcciones. La primera es la dirección irreversible, que le voy a llamar el vector de Reeb, es una dirección vertical, o dirección vertical también le voy a llamar, y las otras dos direcciones son direcciones horizontales, las cuales hacen eta igual a 0. Si dan cuenta una simple evaluación en la unoforma, podemos ver que se cumple exactamente lo que pido. Y bueno, lo único que implica todo esto es que el haz tangente está ya dividido en dos cosas, direcciones verticales y direcciones horizontales, ¿no? Las horizontales son las que... Las de procesos cuasi estables, sí. ¿Puedes mover en direcciones que sean computaciones lineales? Sí, claro, siempre y cuando no agarres una dirección vertical. Ya. Pero ¿en qué sentido me estoy moviendo en una dirección que es... O sea, de una parte en equilibrio y de una parte no en equilibrio? ¿En qué sentido? No entendí la pregunta. Ajá, dividirse en estos dos, o sea, básicamente dice como una base, ¿no? Ajá, punto a punto esa base puede cambiar. Bueno, ajá. O sea, esa base es para un abierto y bla, bla, bla. Pero él dice, si te mueves en la dirección horizontal, punto a punto, o sea, pero en la dirección horizontal, eso significa físicamente que te estás moviendo, bueno, que estás andando por un proceso cuasi estático, en el que todo se mantiene bonito y equilibrio. Pero ¿qué pasa si te empiezas a... Bueno, y si te mueves en la dirección horizontal es que definitivamente no estás en un proceso... Si te mueves en la dirección vertical, con una vez que la tomes ya es un proceso irreversible. Ah, ok, irreversible. Y entonces él pregunta cuál es la física detrás de moverse en una dirección que no es ni vertical ni horizontal. Ajá, exacto. ¿Qué está entre las dos? Proceso reversible. Si tocas, aunque sea un pedazo de la dirección vertical, ya. Irreversible. Y es irreversible. También una parte muy importante que se me pasó es, le estoy pidiendo maximalmente no integrable, pero físicamente ¿eso qué significa? Significa que la variedad del espacio fase termodinámico, no hay puntos a los que yo no pueda llegar en direcciones horizontales. Puedo mapear todo el espacio fase en puras direcciones horizontales, en puras curvas cuyos vectores tangentes punto a punto son direcciones horizontales. Eso quiere decir maximalmente no integrable. O sea que todos los estados del sistema son accesibles por procesos cuasi estáticos. Exacto. Muy bien, ahora otra cosa, una diapositiva grande para algo tan pequeño. También el segundo momento de la diferencial de la entropía en termodinámica significa fluctuaciones. Fluctuaciones que en este caso van punto a punto. Entonces lo que yo quiero es que esas fluctuaciones sean mínimas para conservar un proceso cuasi estático. Entonces, basado en eso, estoy construyendo el segundo momento. El segundo momento resulta ser que es simplemente dh al cuadrado más la varianza de dh. Eso lo puedo geometrizar como esto, donde phi es esto y esto es la identidad. ¿Son fluctuaciones de qué? Termodinámicas, de los procesos. Entonces, pero son fluctuaciones de todos los parámetros termodinámicos en general. O sea, puede variar la temperatura, la entropía, todo. Ya, perdón. ¿La phi qué es? La phi, un tensor 1,1, ¿qué te da eso? ¿No? Evaluada en el vector de Reeb, eso es. Aquí, el vector de Reeb, la dirección vertical. ¿Sí? Entonces, ¿no tiene proyección vertical? Exacto, no tiene. Okay, entonces solo le importan las direcciones horizontales. Okay. Simplemente es bueno, esto se saca con estadística,
Y esto es como lo geometrizo, ¿no? Lo puedo ver así, con ayuda de esa phi, de ese tensor. ¿Ese punto gordo qué es? Composición. Ah, ok. Ahora, esto coincide con ser un tensor 0,2 que es simétrico. Entonces lo voy a proponer como una métrica. No tengo más motivos más que es un tensor 0,2 que es simétrico y lo estoy sacando a partir de fluctuaciones. Esta métrica, ¿sí? Como yo la verdad no veo la implicación de pasar del lado izquierdo a geometrizarlo. Está la chita, o sea, la verdad es cálculos, ¿no? O sea, no es una implicación, más bien lo puedo ver esto mismo, estas dos cosas, o esa, es lo mismo que escribir esto, porque estoy manejando unoformas. Porque lo quiero escribir sin coordenadas. Y ETA ya la habías escrito antes, ¿no? Sí, eta en coordenadas. En función de los P's y los Q's, ¿no? Eta en coordenadas de Darboux son esas. Y ahí está el promedio en DH. Bueno, el valor de P. Es el promedio. Ahí. Entonces simplemente reescribir esto, pero sin coordenadas, ¿no? Geometrizarlo. Y ahora, pues me pregunto qué significa esa G. Realmente no se sabe, no sabemos exactamente qué significado físico tiene. Tú puedes plantearte el problema de las geodésicas y de todos los procesos reversibles, cuasiestáticos, con puras direcciones horizontales, cuál es la que minimiza la distancia, ¿no? Entre dos procesos, entre dos estados, perdón. Te haces esa pregunta y lo único que todavía no están seguros, lo único que han visto es eficiencia en los procesos, ¿no? Pero realmente en el espacio-fase esa métrica no sabemos bien qué significa. Y minimizar la distancia en esa métrica, o sea, Minimizar la distancia en procesos cuasiestáticos. ajá, ¿qué es eso? La eficiencia. Eficiencia, hay una cosa que se llama la... permíteme tantito. ¿Qué diapositiva es? No sé. La disipación disponible. En todo proceso cuasiestático puedes tener una disipación disponible. Ajá. Eso es algo que se te fue en calor, pero que realmente sí lo podías aprovechar como trabajo. Okay. Entonces, esta métrica es lo que te mide eso. ¿Qué tan eficientemente fue tu proceso? Ajá, o sea, me está diciendo como nada del calor que perdiste lo podías haber aprovechado. Exacto. Okay. En ese sentido es la eficiencia. Pero realmente no se sabe si siempre se cumple eso. Ahora sí, vamos a definir subvariedades en equilibrio. Obviamente la definición está ahí para el que la quiera. Una subvariedad de este tipo simplemente la voy a definir como un encaje. Les voy a llamar subvariedades de equilibrio o epsilon. Donde voy a agarrar mis coordenadas QA y voy a definir mi potencial en función de esas coordenadas a mis otras variables en función de esas coordenadas y así tengo el encaje. Yo decido cómo va a ir el potencial y vamos a pedir que se cumpla que el pullback de eta o esa unoforma en toda esa subvariedad sea cero, sea siempre cero. ¿Qué es eso? Si esto es cero, la unoforma es distinta de cero. Entonces esto tiene que ser cero. Si esto lo paso, esos son las ecuaciones de estado, ¿no? PA igual a la parcial del potencial con respecto de la otra variable, de su variable conjugada, ¿no? Entonces, regreso al caso de equilibrio termodinámico. Ya no estoy en... de Hamilton en mecánica. Sí. Y eso, que eta se haga cero es que te minimiza o te maximiza la entropía, ¿no? Eta es la diferencial de entropía en promedio. El promedio de la diferencial de entropía. Entonces, estás hablando, o sea, poniendo esa condición de que eta sea cero, análogamente a lo que pasa en mecánica clásica, o sea, es como un principio de mínima o de máxima algo. Pues lo estoy viendo como los procesos que yo busco, ¿no? Procesos cuasiestáticos. A partir de ahí pasé. Entonces yo conozco que los procesos son cuasiestáticos. Que no haya muchas variaciones en la entropía. Okay. Y de ahí partí. ¿Es una partición ajena?
Una partición ajena de un conjunto es que el conjunto A lo puedes ver como un conjunto B unión un conjunto C, donde B intersección C es igual al vacío. Bueno. Y entonces defino una forma de medir distancias a través de la métrica que ya tenía en esta nueva variedad de equilibrio. Le voy a llamar G. Tomo el pullback de G simplemente y explícitamente se va a ver como una métrica hessiana. En estas coordenadas Q, que las voy a llamar coordenadas naturales del espacio de equilibrio, es la métrica de Fisher-Rho en estadística. Si tu hessiana es el determinante de la hessiana es igual a 0, ¿no es como cuando tienes sistemas singulares? Eso no podría pasar porque estaría indeterminado todo lo demás, ¿no? Ah, ok. Entonces sí estoy evitando todas esas cosas. ¿Y físicamente qué significaría esta nueva métrica? Correlaciones, justo a lo que voy. Con la métrica de Fisher-Rho significan correlaciones. Antes de que sigamos, los pullbacks, ¿dónde los estás tomando? O sea, ahora sí matemáticamente, porque la verdad no veo como cuál es la variedad. Ahí tienes la QA, ya tienes explícitamente quién es tu encaje. Ajá. Es lo único que necesitas más. Sí, es el encaje. Y ya. Y entonces lo vas a llevar al revés, ¿no? Exacto. Entonces ahora sí, por fin puedo llegar a definir lo que es una variedad estadística y quiero ver la emergencia del espacio-tiempo en el caso particular de si es o no una variedad estadística. Entonces, definiciones, ¿no? El espacio-tiempo. El espacio-tiempo lo voy a considerar yo en este momento como el par mu-G, donde mu es una variedad diferenciable n-dimensional y G es una métrica con signatura lorentziana. Y la variedad estadística. Diremos que epsilon es una variedad n-dimensional, es una variedad estadística si cada punto en ella representa una distribución de probabilidad parametrizada por n parámetros, las Qs, definida en cierto espacio gamma, en un espacio muestra, y está dotada por la métrica de Fisher-Rho, que es la que acabamos de conseguir. Te puedes quedar solo con los parámetros Q por este encaje, o sea, porque justo estás en equilibrio y puedes poner a P y a W en términos de exacto. Entonces, una imagen bonita fue la que puse en el cartel, pero pues todo el mundo conoce la normal, ¿no? La distribución normal. Bueno, esta es la función de densidad, ¿no? La función de densidad gaussiana. Ah, ok. Entonces, este lado son las X. Bueno, el primer dato es la mu y la sigma. Entonces, que quede claro que cada función de densidad gaussiana la puedo parametrizar por dos cosas, ¿no? Su varianza y su media. Y estas son distintas medias. Gráficamente eso es qué tan gordas y altas son, ¿no? Ajá. Entonces el espacio la gráfica que les mostré antes es este espacio. Ese espacio parametrizado por Q o por tetas, que está en la imagen en este caso, así se ve en un abierto de Rn. Cuando lo subo a la variedad ya con su métrica, así se van a ver. Entonces así se debe de ver claro, un poquito claro, ¿no? Esta es la variable aleatoria, donde aquí ya son puntos, porque está parametrizado por las Qs, en este caso son tetas, que son mi mu y mi sigma, que ya son un punto. Aquí, sí, ¿qué son los puntos? No, ¿Qué son los puntos? Son estos. ¿una distribución? Ah, ok. Mis mu y mis sigmas distintas. Son esos puntos que están aquí, en mis abiertos de Rn. Realmente en teoría de probabilidad representan gaussianas, pero aquí ya no estoy metiendo la variable aleatoria. Y en la variedad, ya con la métrica, pues ya se ve así. Ajá. ¿Cómo pasas de los puntos de la variedad a los puntos de las gaussianas? ¿Cómo? O sea, digo, de Rn a la variedad, pues sí, pero con un homeomorfismo, pero... Pues toma el camino largo, ¿no? Toma el camino largo. Yo sé qué punto es este, entonces sé de dónde viene, con qué Qs, y ya sé que la normal está parametrizada por muy sigma, ¿no? Entonces ya los tengo aquí y ya la construyo. Pero no puedes pasar de allá arriba para abajo para la variedad. Sí, pues con la composición. Ah, ya. Oye, yo
Tengo una pregunta, a ver, o sea, si tú defines, o sea, cada punto de la variedad es una distribución de probabilidad y la puedo caracterizar por su media y su varianza, ¿no? En este caso, en la gaussiana. Es un ejemplo. Sí. Pero entonces, o sea, me basta estar moviendo esos dos parámetros para identificar puntos en la variedad. Entonces eso me hace pensar que es una variedad de 2 dimensiones. Pero tú me estás hablando ya de RN, entonces, ¿cómo generalizarías o cómo generalizas a RN? No me queda claro. Generalizo RN con, ¿sí te acuerdas de la distribución que me quedó, la forma de Gibbs? Ajá. Ahí tengo Q parámetros A y las FA son las variables aleatorias. Okay. Entonces, sí, para que lo vean mejor. Entonces, en la forma de Gibbs siempre lo puedo ver en n dimensiones. La arroz cero que obtuve era de esta forma, ¿no? Uy. QA-FA, donde ya aquí ya hay una suma implícita, ¿no? Perdón, me olvidé decirlo. Estas son variables aleatorias y estos son mis parámetros. En este caso, de la variedad estadística. Entonces, puedo ponerle tantas variables aleatorias como quiera y cada una va a llevar un parámetro. En el caso de la gaussiana es E a la menos W, donde ahorita les muestro quién va a ser W, y tiene dos variables aleatorias, ¿no? Que es menos mu x, 2 sigma cuadrada, creo, menos, este es un más, menos 1 entre 2 sigma cuadrada, x cuadrado. Entonces tengo dos variables aleatorias, x y x cuadrada. Nunca dije que no podían estar correlacionadas. Y estos serían mis multiplicadores de Lagrange o mis parámetros. Uno va a ser menos mu entre sigma cuadrada y el otro va a ser menos 1 entre 2 sigma cuadrada. O sea, allá arriba las distribuciones no solo tienen gaussianas. No, bueno, en este caso voy a trabajar con las familias de distribuciones gaussianas y el ejemplo está con puras gaussianas, pero no necesariamente, le puedes poner aquí lo que quieras. Sí, exacto, o sea, si fueran gaussianas, ya cuando vaya el ejemplo de gaussianas, nada más va a haber acá dos parámetros. Y va a ser algo dos dimensional. Pero para distribuciones en general, más generales, hay K parámetros. Y de hecho puedes hacer una gaussiana multidimensional, que es el ejemplo que voy a hacer. ¿Sí? Bueno, estas son puntos del lado, el eje horizontal es mu, el eje vertical es sigma. Oye, Diego, deberías poner los nombres de los Se me pasó. todas. Cada punto en este plano está representado por el parámetro. Y estas son las geodésicas con la métrica de Fisher-Rho. ¿Y alguien conoce esto? Estas geodésicas son muy conocidas, es ADS, ¿no? Ay, ¿en serio? Es ADS2, bueno, en 2 dimensiones. A ver, otra vez de... Ok, el eje X son los valores de mu De sigma. y el eje Y es sigma. Ajá. Y entonces para cada valor... Cada punto representa dos parámetros, ¿no? Por ejemplo, este punto aquí, no, este punto de intersección es 1 raíz de 10, ¿no? Y estoy haciendo la geodésica que une este punto con otro punto de acá. No, con este punto. Okay. Y me arma esta geodésica. Hay dos tipos de geodésicas en ADS, son semicircunferencias y líneas verticales. En esta subvariedad de equilibrio Ujú. donde estás ocupando la métrica esa que nos enseñó. ¿Sí? Entonces esto nos dio así de, pues mira, con una gaussiana rápidamente sale ADS2, ¿no? Eso fue motivación para ver cómo poder sacar ADS4 o ADS en más dimensiones. ¿Tú lo hiciste con gaussianas? Ajá, hasta ese, es que está, bueno, es un poco más complicado, pero ahorita vas a ver cómo lo fui complicando poco a poco, ¿no? Hay dos formas de hacer estas cosas. Una es dame un potencial y yo veo qué sale. O como lo hicieron en un paper, agarro un potencial general, lo meto en las ecuaciones de Einstein en el vacío y veo cómo es la forma del potencial para que sea solución a las ecuaciones. Entonces, esa es la primera forma, pero aquí pierdes información estadística. ¿Cómo Ajá. metes un potencial en las ecuaciones de Einstein?
tienes la forma de la métrica, ¿no? Entonces la metes en las ecuaciones de Einstein y ves cómo debe de ser potencial. Vas a meter la información geométrica, no lo metes del lado de materia. Ah, no. De hecho dije ecuaciones de Einstein en el vacío. Entonces obtienes estos dos potenciales para cuando es Minkowski. Las FI y las KI son funciones las que quieras, con la única restricción que la métrica obviamente debe de ser no degenerada. Y listo, ¿no? Pero hasta este momento pues tengo el potencial que me genera un espacio-tiempo, pero no tengo la información estadística, ¿no? Perdí todo eso. ¿Y si es lorentziano siempre? Esto sí es lorentziano. Ah, ahí les mentí. Esto es ADS euclidio. Pues no. Ah, No, pero además que pero da lo mismo. Bueno, las geodésicas son las tú mismas. deberías saberlo. Entonces ahora sí. Esa es la gaussiana con dos variables aleatorias o una variable aleatoria independiente, o como se conoce como una variable aleatoria nada más. Y me da esto, ¿no? Lo expando y me da exactamente todo esto. Lo único que hice fue meter la constante como un logaritmo, y aquí ya puedo identificar directamente quiénes son mis variables aleatorias, ¿no? X cuadrada, X, mis parámetros van a ser 1 entre 2 sigma cuadrada, menos mu entre sigma cuadrada, y mi potencial es lo que queda. Tengo dos problemas principales. Uno, encontrar el potencial, y dos, lo tengo que invertir para poder sacar la métrica. Entonces ya tengo el potencial en coordenadas Q. Saco el hessiano. El hessiano me da esta matriz. Entonces tomo el pullback a coordenadas sigma mu, que son más cómodas y puedo distinguir más las cosas, y me da esto. Que bajo cierta... me falta una transformación para llegar a ADS euclidio, ¿no? Porque esto sería el factor conforme, ¿no? ADS en coordenadas conformes, euclidio. Pero eso es en dos dimensiones, ¿no? Esto es en dos dimensiones. Ahora vamos al caso. Bueno, hay una... Ajá. Pero en dos dimensiones, que no todas las métricas son conformemente planas. Exacto. Ah, eso es lo que ibas a decir. Ajá. O sea, esto motiva, pero no me da mucha, ¿no? Y todas las ecuaciones son soluciones a las ecuaciones de Einstein, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, no, más bien no hay dinámica, entonces no me sirve. Bueno, pero eso es en gravedad clásica, ¿no? En gravedad cuántica sí podría haber dinámica. Ajá. Y estamos viendo la emergencia del espacio. Bueno, ok. Eso es bueno. Si lo quiero ver en n dimensiones, lo único que voy a hacer es pensar en distribuciones de probabilidad gaussianas n dimensionales, con todas con la misma varianza y no correlacionadas, que sean independientes todas. Y esta es la formulita que queda. Esta formulita que queda la vuelvo a hacer todo el ejercicio. Mi Q1 queda esto, mi QJ más 1 queda esto. Todas las demás Qs quedan así, muy sencillas. Tienen distintas medias todas las variables aleatorias. Y mi potencial queda de esta forma. Con ese potencial ya obtengo esta métrica en las coordenadas sigma mu i, ¿no? En 4 dimensiones. En 4 dimensiones ya en particular. Bueno, ya lo calculé y me da esta métrica, que es lo mismo, ¿no? Se parece mucho a ADS euclidio, pero ahí sí tengo R es igual a menos 2, el tensor de Weyl es nulo, y esto soluciona las ecuaciones de Einstein en el vacío con la constante cosmológica igual a menos 2. Entonces esto sí es ADS euclidio. Entonces, primer cambio de coordenadas, todas las mu i las voy a mandar a raíz de 6 mu i. Esto me da el factor conforme que quería y no me afecta para nada mi distribución gaussiana. No le quita la normalización y no le hace nada. Ahora lo que voy a hacer para obtener la asignatura del espacio-tiempo es hacer una rotación de Wick, pero en las coordenadas que yo voy a considerar espaciales, ¿no? Antes de eso faltó motivar sigma, por ser la única coordenada distinta que significa varianza y no media. Suena a que estas son coordenadas espaciales y esta es una coordenada temporal, ¿no? En algún sentido. Ahora, no voy a tomar la rotación de Wick en el tiempo, en el que yo quisiera que fuera el tiempo,
porque destruyo la normalización. La distribución gaussiana se vuelve infinita, entre menos infinito e infinito, deja de ser una distribución de probabilidad. Entonces, mejor tomo la rotación de Wick en todas las coordenadas espaciales y obtengo esta nueva métrica. Ahora sí es ADS en coordenadas conformes. Algo importante es que asimismo como no quise tomar sigma no quise complexificar sigma porque iba a destruir mi densidad de probabilidad, pero tengo que ver qué me sale si complexifico las mus. Al complexificar las mus me da una función de onda, un paquete gaussiano de ondas con las medias 0. Esta es la parte de las ondas, las medias son 0 y con esta varianza. Se puede interpretar porque es una función cuadrado integrable en este sentido. Pero vas a tener momentos complejos. ¿O esos P's qué son? Son las que eran mis X, las cambié a P's y ahorita explico por qué. Exacto, sí va a pasar eso. Le puse P porque en este momento las medias ya no las puedo interpretar como las coordenadas del espacio-tiempo, como las coordenadas espaciales. Entonces, para poder volverlas a interpretar como me gustaba, voy a tener que pensar que esta función de onda que resultó me la dio en el espacio de momentos y no en el de configuración. Entonces hago una transformación de Fourier y obtengo esta, donde ahora sí ya puedo interpretar a cada MUI como la media y me da una función de onda y aquí ya no hay nada imaginario. Muy bien, otra parte bonita de este trabajo es que haciendo una transformación de tiempo conforme a tiempo comóvil, ya le puedo llamar T a la sigma, obtengo estas coordenadas y la entropía resulta ser igual a un medio. No, esta K nada más la considero K. Tengo una constante de integración y si la tomo en particular así, me resuelve bonito las cosas porque tengo la entropía de esta función de onda como el radio de anti de Sitter por el tiempo comóvil. ¿Y el valor de la constante tú lo pusiste para que resultara esto o hay alguna otra razón para haber elegido ese valor de la constante? Sí, para que saliera exactamente esto. Si le pongo otra constante sale más algo. Pero físicamente no, porque es más algo pero constante. Pero al ponerle esa constante pues ya queda mejor, ¿no? Y la métrica finalmente queda así, en coordenadas comóviles. ¿Y entonces no hay alguna forma de sacar una métrica lorentziana sin aplicar una rotación de Wick? No, al menos con variedades estadísticas no. Hasta ahorita, no, eso es lo que vimos, no. La respuesta es no. Lo siguiente que pensamos es, bueno, ya tenemos esto, ahora me gustaría sacar un agujero negro, ¿no? Entonces, interpretando las medias como coordenadas espaciales, la varianza como una coordenada temporal, pensábamos que alguna correlación entre estas variables aleatorias nos podría dar algún tipo de agujero negro. Entonces le empezamos a meter correlaciones, en particular una correlación nada más, ¿no? Pensamos que iba a ser suficiente o que sería suficiente con una correlación. Entonces esta es la matriz de covariancia entre tres variables aleatorias con la misma varianza y covarianzas iguales también. Pero ahora sí ya hay correlaciones entre ellas. La ρ queda de esta forma. Estos son vectores, el vector transpuesto, esta matriz invertida y bueno, el vector normal, ¿no? Esta es la distribución, ¿verdad? Sí, esta es la distribución, la función de densidad. Y pues bueno, queda algo súper feo, ¿no? Cada QI pues se ve de esta forma, el potencial queda de esta forma. Y en coordenadas sigma alfa, sigma mu1, mu2, mu3, la métrica se ve de esta forma. Bueno, no me sirvió de nada, no encontré un agujero negro. Aunque cambie las correlaciones, siguen sin aparecer un agujero negro. Pero se encontró una forma de variedades diferenciables aquí son igual, perdón. Cuyos escalares son todos constantes. El escalar de Ricci, el escalar de Kretschmann y el Weil cuadrado, todos son constantes. Según Hernando,
nos platicó que podrían ser ondas gravitacionales, ¿no? Soluciones tipo ondas gravitacionales, pero no lo sé. Entonces, hasta este momento queda como una clase de variedades diferenciables que cumplen con esas tres cosas, cuyos escalares de Ricci, Kretschmann y Bael cuadrado son todos constantes. Y bueno, bonito también es que solucionan las ecuaciones de Einstein en el vacío, con constante cosmológica negativa. Bueno, una pregunta, entonces estás agarrando las ecuaciones de Einstein linealizadas o por qué dicen que eso podría ser como una... Ah, eso sí, habría que preguntarle a Quevedo. Sí, perdón. Sí, por eso hasta mi trabajo yo me quedé en que eso era una clase de variedades diferenciales que cumplen eso, ¿no? Ajá, pero como la interpretación. la interpretación física nunca la encontré clara. Muy bien, Oye, mande. una pregunta, pero ¿en qué sentido el espacio-tiempo va a ser emergente? O sea, Porque yo nunca hablé de coordenadas espaciales en el principio, construí todo a partir de promedios. De promedios que... Bueno, pero ¿eso qué es físicamente? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa materia, la que lo voy a sacar? Es una teoría cuántica de la gravitación que ustedes tienen que obtener, de donde yo solo puedo medir promedios. Por eso al principio les dije, ponga usted ahí su teoría de la gravitación cuántica con la cual yo voy a poder sacar promedios. Donde ustedes van a poder sacar las ecuaciones de Einstein emergentes y con este paso simplemente sacar el espacio-tiempo. oye, pero Pero entonces, son en el vacío. Hasta ahorita en el vacío. No logré sacar un agujero negro, eso es lo que estoy intentando hacer. Mande. o sea, pero tú haces todo este rollo de las variedades estadísticas y te puedes construir un tensor de rango 2 que es simétrico, no degenerado y entonces dices, pues esto cumple lo que una métrica debería cumplir. Pero, ¿qué condición? O sea, ¿por qué esta métrica debería de satisfacer las ecuaciones de Einstein? No hay ninguna condición de que esa satisfaga las ecuaciones de Einstein. De hecho, la métrica que tú dices del espacio-fase no satisface las ecuaciones de Einstein. Satisface las ecuaciones de Einstein-Gauss-Bonnet Ya. en el vacío. Ya, o sea, entonces estás obteniendo como un espacio-tiempo emergente, pero no necesariamente es un espacio-tiempo que obedece ecuaciones de Einstein. Exacto, en ningún momento las impuse, en ningún momento pedí nada extra. Ya, ok. Es soluciona las ecuaciones de Einstein-Gauss-Bonnet y el espacio de equilibrio, la subvariedad, soluciona las ecuaciones de Einstein en el vacío, las normales, ¿ya? Ya. Y si uno intentara hacer el camino de regreso, o sea, digamos, yo ya sé cuál es la solución de agujero negro de Schwarzschild, yo sé qué métrica tiene que ser, y entonces me regreso a eso y digo, bueno, entonces, ¿qué restricciones le mete a mi variedad estadística tener esta métrica? Sí, no sé si se pueda porque Ya. pues estaría padre hacer eso para ver qué interpretación estadística se le podría dar a las coordenadas, Exacto. pero no se puede. Y así, o sea, ¿estás seguro que no se puede? O? No estoy seguro que no se puede, no se ha logrado. O sea, pero sí lo intentan, entonces. Ajá. Ya. Sí. ¿Cómo son las ecuaciones de Einstein-Gauss-Bonnet? Estas... Mágicamente salieron. O sea, pones la métrica, las métricas que le dio el espacio-fase, las evalúas en las ecuaciones de Einstein-Gauss-Bonnet y son solución, Sí, pero- bajo ciertas restricciones, ¿no? O sea, yo no sé cómo son esas ecuaciones o qué tienen de especial, si están asociadas, por ejemplo, al teorema de Gauss-Bonnet o sea, ¿Cuál es la pregunta más acción? ¿Cuáles son las ecuaciones? Pues es el física o la más... Es el lagrangiano de Hilbert Einstein más el lagrangiano de Gauss-Bonnet, no me lo sé, son Pero no sé- correcciones cuadráticas con el tensor de Riemann, Es la corrección El cuadrática. R del tensor de Riemann. Pero o sea, no tiene que ver nada como con el espacio topológico y los hoyos y eso, ¿sí? Digo, porque a mí me suena Gauss-Bonnet, pienso en el teorema de Gauss-Bonnet. No, solo como el tema más, o sea, el término cuadrático del R, el escalar R cuadrado. Bueno, pero Es no sé básicamente si- como eso, ¿no? Pero no sé si, o sea, es que dinámicamente son como Einstein, Hilbert, pero no sé si Como ese Gauss-Bonnet. En dos dimensiones es lo mismo, ¿no? Tenga algo que En dos dimensiones son equivalentes, entonces sí tiene que ver con topología Pero hay- Ajá, yo en me algo. imagino que depende como a los hoyos en la Ok. variedad o algo así. Ya no es topológico, el término lo vamos a poner en eso, ¿no? Ajá. Bueno, y ya pues para terminar pues las conclusiones que saqué, entonces pues el título de la charla o el título de mi tesis pues está mal. El espacio-tiempo no es una variedad estadística
Y no lo es porque cada punto en esta variedad del espacio-tiempo representaría una función de onda, no una distribución de probabilidad, vía la rotación de Wick que tuve que hacer. Ahora, cuando intento interpretar las coordenadas de ADS como las medias, inmediatamente tengo que interpretar a las variables aleatorias como los momentos. Eso es algo que, si yo quiero esto, entonces necesariamente tiene que salir. La entropía del paquete gaussiano es proporcional al radio de ADS. Bueno, eso ya se los puse. Ahora, lo siguiente es muy conocido en teoría de la información que, por ejemplo, en la forma discreta, la entropía es la entropía de los dados que les puse, la entropía de la distribución discreta uniforme, es una cota superior para la entropía de cualquier otra distribución discreta, de cualquiera. La gaussiana es una cota superior de la entropía para cualquier función de distribución definida en el mismo soporte. Aguas con el soporte, porque el soporte de la gaussiana es de menos infinito a infinito. Al ser y definidas con la misma varianza, ¿no? Que se define así, como el segundo momento cuadrado menos el primer momento al cuadrado. Entonces tenemos que la entropía de la gaussiana siempre es una cota superior para cualquier otra función de distribución. Y eso lo que nos llevó en este sentido es que si es una distribución máximamente entrópica, entonces vamos a obtener un espacio-tiempo máximamente simétrico, que es ADS. Eso nos lleva a pensar que la siguiente prueba que se debe de hacer para obtener un agujero negro es con una distribución que no sea máximamente entrópica en su soporte y con esa varianza definida así. Y eso es lo que estamos haciendo y tratando de construir ahorita. Esto es solo una conjetura, obviamente. Okay. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, pregunta. Echen todas las Y estos resultados como de Hawking, de entropía del agujero negro, recomendaria, pero esto se puede escribir como ecuaciones termodinámicas. ¿Eso hace matching? ¿Hace match con eso? Es diferente. La entropía de la que yo te estoy hablando aquí es de una entropía de una función de densidad, de una función de probabilidad, definida como ρ menos ρ logaritmo natural de ρ. La entropía que ellos obtienen que va con el área, eso ya es entropía de von Neumann. Esa es entropía de Shannon. Son cosas diferentes. Ya, vale. A ver, entonces, ¿qué es lo que te tiene que dar? ¿Qué información te tendría que dar una teoría de gravedad cuántica para empezar a hacer el espacio-tiempo surgir de esta forma? De esta forma particular, me tienes que dar los promedios y la forma en la que los mediste, que tiene que ser con variables aleatorias continuas, porque yo así lo puse. Ok, entonces necesito un universo donde haya variables, donde yo tenga un sistema termodinámico. No, tienes un sistema microscópico que te arroja promedios. Necesariamente cualquier teoría física debe de arrojarte promedios. Okay. Porque eso es lo que mides, es lo que medimos. Lo que yo estoy haciendo en particular es decir que mi teoría va a medir esos promedios con variables aleatorias. Y de ahí saco las distribuciones. Esto lo puedes cambiar y volver a empezar y a partir de aquí. Pero eso es, bueno, pero esa es la forma como estándar en la que uno hace con la cuántica que conocemos ahorita, ¿no? La mecánica cuántica que conocemos ahora. Pones ahí, bueno, sí, ahí van como los eigenvalores o las sumas. Bueno, esas se vuelven sumas discretas y estas en la base. Eso ya es diferente, porque si son sumas discretas, entonces ya no es un espacio muestra continuo. Ok, entonces ahí nada más estás trabajando clásicamente. Exacto, esta es una aproximación a un espacio muestra continuo, por eso puedo hacer la integral. ¿Y hay algún problema si haces el caso discreto, o sea, cuando ya estás en cuántica usual? Esto cambiaría por sumas y ya no podría tomar diferenciales de las Qs, ¿no? ¿Y luego? Pues habría que hacer otras cosas, encontrar otras formas. Diferenciabilidad, ¿no? Porque ya es discreto. Entonces, Ajá, ya no tienes Hausdorff. como de formas. Pero, ¿y si esa es mi teoría de la gravedad cuántica? Hay que hacerlo de otra forma, o sea, hay que empezar desde aquí y empezar a tener otras ideas. Esto es si lo logras en algún límite termodinámico, sacar los promedios así, partes de aquí y ya lo tienes. Ok, entonces puedo tener un universo donde la cuántica se valga, pero me voy a un límite de altos grados de libertad, o un límite termodinámico, y ahí se va a seguir cumpliendo esto. Si se cumple esto, ya. Y
Y esto me da un espacio, esto es algo clásico, esto es una forma de tomar promedios clásica, y entonces me sale un espacio-tiempo que es clásico, a veces clásico, aunque sea cristiano. Entonces, es igual sería interesante, ¿no? ¿Qué tal si pones ahí algo que ya, bueno, que igual no estarías diciendo, la mecánica cuántica se vale, entonces discretizo desde el principio y a ver qué espacio-tiempo hay, ¿no? Exacto. Lo que se ha hecho es con correladores y con la métrica de Fubini Study. Hay un ejemplo, no me acuerdo con qué lo hicieron exactamente, pero sale una métrica que te da la... ¿Cómo se llama en óptica? Cuando tienes un rayo y ya sabes para dónde va, ¿cómo se llama esa ley? Bragg. No. ¿No es Bragg? Ajá. Donde la métrica te da la ley de Snell. Donde la geometría de ese espacio es la ley de se cumple óptica con Snell. Ah, sí. Ok. Ajá. Entonces eso ya es muy interesante porque ellos sí partieron de cosas cuánticas discretas y aplicaron la métrica de Fubini Study. Pero pues hasta este momento yo lo que hice fue clásico, ¿no? En este sentido. Espera, todavía tengo unas preguntas. Bueno, ¿alguien más quiere hacer otra pregunta? Por favor, no bloqueen el cerebro. Tu definición de la entropía, ¿puedes relacionarlo con el postulado de Boltzmann? ¿Cuál es el postulado de Boltzmann? Que la entropía es proporcional al logaritmo del número de microestados. Son dos formas distintas de verlas. Una es a la Boltzmann, que es eso, y otra es... A mí me gusta verla así porque no me genera confusión como la función ignorancia, ¿no? Pero sí necesito, o sea, eso se ve más claro como en cuántica, ¿no? Que tienes estados ya discretos y que eso ya lo puedes poner directamente. Oye, ¿sí tienes ¿Qué? multiplicadores de Lagrange? Sí. O sea, de alguna manera tienes constricciones en el sistema, ¿no? O sea, ¿puedes interpretar esas constricciones como algo especial? Son mis reservorios termodinámicos. Y puedo mover esos reservorios, ¿no? Ajá, claro. Órale. Entonces la idea es, yo tengo una teoría, sí, tengo un modelo para describir toda la energía en el universo, dejando de lado el espacio-tiempo. Entonces la materia, partículas, todo esto. Y esa teoría, ese modelo me va a dar una forma de sacar promedios. O hay alguna forma preferencial para sacar promedios, entonces yo la meto aquí. Y eso me va a generar una variedad, bueno, en equilibrio me va a generar una variedad que tiene una cierta métrica y que satisface las ecuaciones de Einstein. Entonces es como que justo la energía en el universo me está generando un espacio-tiempo, ¿no? Pero ok, entonces yo tengo campos en el universo. Esos son entes, ¿no? El bosón de Higgs yo lo tengo en el universo. Y supongamos que ya sé describir todo el universo con el modelo estándar, algo así. Entonces, pero esos campos, o sea, ya dependían de ciertos parámetros, ese es mi punto. O sea, ¿dónde estaban esos? ¿O de qué dependen? ¿Cómo es que no existe el espacio-tiempo antes de eso? Ese es el problema de la relatividad, de la teoría cuántica relativista, ¿no? O de la relatividad cuántica. Pues ese es su problema, ¿no? ¿No? Pues sí, o sea, es un gran problema. Y cómo hablar de, cómo etiquetar algo que todavía no has obtenido, ¿no? Justo mi punto es que yo, eso es lo que veo aquí, o sea, que tú estás separando, estás haciendo una distinción entre espacio-tiempo y los campos o lo que viva ahí, o sea, porque estás generando el espacio-tiempo con la energía o los campos de materia que tengas. Y justo para mí, desde el punto de vista de gravedad cuántica, sería algo más natural, más bien unificar en un mismo lenguaje desde el principio ambas cosas. Es que, por ejemplo, tus campos dependen del espacio-tiempo, ¿no? De XMU. Pero XMU son etiquetas. Sí, son parámetros. Entonces, antes de eso, debemos encontrar una forma de cambiar esas etiquetas que no hagan referencia
a un espacio-tiempo. Exacto, o escribir, sí, exactamente, ¿no? Eso. Pero Pero cómo hacerlo, pues no sé, no sé. Si tú consigues hacerlo y me das promedios, entonces eso es de lo que estoy partiendo. Pero mi punto es, puedes definir, o sea, ¿qué tal que no puedes hacer eso? Entonces Pues, el espacio-tiempo no es emergente, ¿no? no es una variedad estadística. Ajá. En este sentido, sí. No puede surgir así. Y de hecho no es una variedad estadística, Sí. recuerden. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ya hay que darle un aplauso a Diego. Gracias.